hay un énfasis, yo veo en Jesucristo, en el ministerio de Jesucristo, un énfasis en esta cuestión de vivir de manera diaria, en esto de un día a la vez. Vieron que en la iglesia hay un canto que es bien antiguo, que se llama como un día a la vez. Es esta cosa de un día a la vez, ¿no? Y yo creo que Dios es muy sabio al darnos estos consejos, porque como seres humanos tenemos la tendencia a intentar vivir como muchos días a la vez. Vivo hoy, pero voy a empezar a transitar las preocupaciones o las cosas que yo tengo que resolver mañana, la semana que viene y el año que viene. Hoy ya empiezo a transitar esos problemas, ¿no? Pensando cómo los voy a resolver o haciendo cosas para cuando ese problema venga o cuando esa situación se presente, ya me voy preparando. Y es como que queremos vivir muchos días, hoy, queremos vivir muchos días. Sin embargo, Jesús en la Biblia es muy claro, chicos, un día a la vez. Por ejemplo, Mateo 6:34, ¿sí? Dice, así que no se preocupen por el día de mañana. Chicos, hoy, no se preocupen por el día de mañana. ¿Por qué dice? Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. ¿Para qué te vas a preocupar por adelantado? Dice Jesús. Cada día tiene sus propias preocupaciones. Te alcanza con lo de hoy. De hecho, Dios nos va a decir también que nosotros no tenemos la capacidad de resolver problemas o de poder resolver problemas de mañana. Apenas para un día. Tenemos provisión apenas para un día. Por ejemplo, en cuanto al sustento, a los alimentos y a las necesidades diarias, Jesucristo en Mateo 6:11 dice, el pan nuestro, en la oración modelo del Padre Nuestro, ¿no? Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no mañana, no el mes que viene. Señor, dame los alimentos del mes que viene hoy. No, es un día a la vez. Hay un énfasis en las enseñanzas de Cristo de vivir un día a la vez. Ahora, ustedes van a notar, son inteligentes, son personas que leen la Biblia, ustedes van a notar que la mayoría de las enseñanzas que Jesucristo da, obviamente en el Nuevo Testamento, repito, la mayoría de las enseñanzas que Jesucristo da, comparte, no son enseñanzas que Él está dando por primera vez, no son novedosas. No es que Jesucristo las da por primera vez ahí. La mayoría de las enseñanzas que Jesucristo comparte con nosotros, las toma del Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento que para vos es vetusto, es viejo, que para vos dice no tiene mucho valor. Bueno, la mayoría de las enseñanzas que Jesucristo comparte con nosotros, las toma del Antiguo Testamento. ¿De dónde sacó Jesús esto de vivir un día a la vez? ¿De dónde sacó Jesús el pan nuestro de cada día? Dánoslo hoy, que está en Mateo 6:11. ¿De dónde lo sacó? Lo sacó del Antiguo Testamento, lo sacó del capítulo 16 del Éxodo. Déjenme leer ahí 3 pasajes, no vamos a ver todo el capítulo. El tema central del capítulo, o sea, de Éxodo 16, es cómo Dios hace descender maná del cielo para alimentar a aproximadamente 1,5 millones o 2 millones de personas, todos los días. Para alimentar 1,5 millones o 2 millones de personas todos los días. ¿Saben cuántos millones de kilos de alimentos es por día eso? 2 millones de personas. A 2 kilos de alimento por día, por cada uno, estamos hablando de 4 millones de kilos de alimento diarios que Dios hacía aparecer de la nada. Ya con eso podemos cerrar acá y a irnos, ¿no? Increíble, pero no me voy a detener en eso. Fíjense, por ejemplo, Éxodo 16:4 dice, el Señor dijo a Moisés, como verás, yo voy a hacer que llueva pan del cielo para ver si ustedes obedecen o no a mis leyes. Cada uno de ustedes debe salir todos los días a recoger la porción para ese día. Pero el 6º día, es decir, el viernes, se prepararán para guardar el doble de la porción que acostumbraban a levantar todos los días. Entonces, en resumen, este versículo, todos los días tenían que salir de mañana temprano
porque cuando el sol apretaba cerca del mediodía, ya el maná como que se derretía, ¿no? Y se desvanecía. Todos los días tenían que salir temprano y levantar más o menos lo que sería la capacidad de 2 litros de alimento para cada uno. Un envase de 2 litros lleno de maná por persona. Eso lo podían comer así como estaba, lo podían cocinar. Era multifacético, ¿no? Era un alimento multifacético. Entonces, y tenían que hacerlo todos los días, excepto el día viernes. ¿Por qué? Como el sábado es un día en donde Dios nos invita a que dejemos las tareas cotidianas, ¿sí? Para dedicarnos totalmente a Él y tener un día de comunión especial con Él, dice, no les voy a pedir que el sábado salgan a recoger, a buscar maná, les va a llevar muchas horas y no quiero que ustedes pasen esas horas del sábado haciendo tareas cotidianas. Quiero que sea un día especial de comunión conmigo, para pasar sin apuro, ¿sí? Alejado de las tareas cotidianas. Entonces el viernes ustedes recogen el doble. Recogen para comer el viernes y para comer el sábado. Si yo tenía que juntar 2 litros más o menos, ¿sí? de alimento para mí hoy, el viernes tenía que juntar 4, porque era para el viernes y para el sábado, ¿sí? Ahora, había vos decís, todo ok acá, todo ok, pero había un puntito interesante, Dice el versículo 19 y 20, yo lo voy a leer, que si vos el lunes juntabas el doble, decía, che, hoy lunes juntemos el doble, mañana hacemos fiaca hasta las 12 en la cama. ¿No? Les gusta esa, ¿no? Más de uno. No funcionaba. Porque si el lunes yo juntaba el doble, lo que comía el lunes estaba todo bien. Cuando iba a comer el martes, lo que yo había juntado estaba descompuesto, podrido, malogrado, ¿se entiende, no? Y además había criado gusanos. Así que yo el domingo tenía que juntar para el domingo, el lunes tenía que juntar para el lunes, el martes para el martes, el miércoles para el miércoles, el jueves para el jueves, porque si juntaba de más para el día siguiente no hacerlo, juntaba gusanos y se descomponía. Pero resulta que el viernes yo tenía que juntar de más para el sábado, ¿y qué pasaba? Ni se descomponía, ni criaba gusanos. Ahí el versículo 19 y 20 dice, de Éxodo 16, dice, y Moisés les dijo, nadie debe dejar nada para mañana, lo que se junta hoy se come hoy. Versículo 20, pero ellos, o algunos de ellos, no obedecieron, sino que algunos dejaron algo para mañana, para el desayuno de mañana, y se crió gusanos y se apestó, dice, o sea, se descompuso, entró en un proceso de putrefacción. Ay, ¿por qué no uso palabras más fáciles? Me complico solo. Entró en un proceso de descomposición. Así que Jesús toma esta enseñanza, que ya la habían recibido en el Antiguo Testamento, y hace una aplicación más amplia. Dice, chicos, no es que tenés que preocuparte solamente por el alimento de hoy. Tus preocupaciones en general. Porque como leímos en Mateo 6:34, dice, basta cada día sus propias preocupaciones. No te preocupes por el día de mañana, basta cada día sus propias preocupaciones. Esta enseñanza Jesucristo la rescata de la manera en que Dios les daba el alimento, el sustento, el maná a los israelitas cuando salieron de Egipto y transitaron tantos años en el desierto. Ahora, déjenme intentar hacer una aplicación devocional a esta enseñanza. ¿Qué es lo que se pudre? Fíjense, el maná era una bendición de Dios que apuntaba a suplir una necesidad. ¿Sí o no? Sí. Pero cuando yo no seguía los lineamientos, los consejos de Dios, esa bendición se descomponía, se podría, juntaba gusanos. Así que yo acá tengo una primer gran enseñanza, que es que yo las bendiciones de Dios las tengo que usar conforme al criterio de Dios. Las bendiciones de Dios yo las voy a aprovechar al máximo
cuando yo siga los consejos de Dios de cómo usar esa bendición. Porque si yo tomo las bendiciones de Dios y las uso como a mí me pinta, como a mí se me da la gana, sin seguir los consejos de Dios, esa bendición termina siendo una maldición. Porque ¿qué hubiera pasado si ellos comían esa comida en descomposición? Se enfermaban y tal vez morían. Así que las bendiciones que Dios te da, si no las usás conforme a la voluntad de Dios, conforme a los consejos de Dios, siguiendo los consejos y las directivas de Dios, esas bendiciones se vuelven una maldición. Eso es una primer gran enseñanza que rescatamos de la manera en que Dios bendecía a Israel con el maná. La segunda, me parece a mí, gran enseñanza, es que es la falta de fe y confianza en Dios la que me lleva a usar la bendición mal. Repito, es la falta de fe y confianza en Dios la que me lleva a usar la bendición mal. ¿Por qué yo hoy, como dice Éxodo 16, versículo 20, por qué yo hoy, Dios me dice, juntá solo para hoy, pero yo calladito junto un poquito más? ¿Por qué? Porque no confiaba que mañana iba a caer otra vez. Che, ¿por qué juntas un poco más? Y no sé, mirá si no cae. Yo ya me hago una reserva. Pero Dios había prometido que sí iba a caer. Y es más, el texto bíblico, cuando ellos entran a Canaán 40 años después, deja de caer maná porque ahora encuentran alimentos en Canaán, esa tierra tan fértil, ¿verdad? Y el texto bíblico dice que jamás Dios dejó de hacer caer el maná. Y fíjense, hay amor en todo esto, siempre hay amor en las cosas de Dios, pero fíjense el amor acá. Los israelitas hay días que se portaban bien y días que se portaban muy mal. Y los días que se portaban bien, que confiaban en Dios, que eran fieles, Dios les daba el maná, les daba el sustento, la bendición. Y los días que despotricaban contra Dios, los días que querían apedrear a los siervos de Dios, los días que querían abandonar a Dios, los días que hacían becerros de oro diciendo ese es Dios y lo abandonaban, ¿Dios les daba el maná, sí o no? También. Hay amor ahí, ¿eh? Porque no es que Dios te ama cuando te portás bien y te bendice, y Dios te odia cuando te portás mal y no te bendice. Eso no es bíblico. Dios daba la bendición del maná, del alimento, del sustento, las bendiciones que necesitas, te portaras bien o te portaras mal. Ay, entonces, pastor, esto es un viva la pepa. Me porto mal, igual Dios me bendice. Pero claro, Jesucristo va a hacer una nota aclaratoria acá, un pie de página, que va a decir, hay bendiciones generales. Dios porque es amor, hace salir el sol sobre justos e injustos. Hay bendiciones generales que le reciben los injustos también. Pero las bendiciones especiales, ¿para quién son? Para los que buscan a Dios y buscan la justicia de Dios, para poder estar presente de pie ante la presencia de Dios, para los justos. No te conformes con las bendiciones generales. Llevo una vida de pecado, hago lo que me pinta, total, las bendiciones generales van a estar. No te conformes con pan y agua. Cuando Dios tiene un arroz chaufa tremendo ahí, ¿no? Potente, riquísimo. ¿Me entienden, no? Pero esa es la realidad bíblica. Digo esto porque no fue mi caso, pero sé que en el hogar de muchos, si te portabas bien, estaba todo. Y si te portabas mal, te vas a cenar, te vas a la cama sin cenar, ¿o no? Habrá sido la realidad de más de uno. Pero el amor de Dios se manifiesta aún cuando nosotros no hacemos o no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Porque Él es amor, justamente porque Él es amor. Pero déjeme ir a una última reflexión. Porque lo que me llama la atención es que cuando a mí me falta la fe y empiezo a intentar, porque me falta la fe y la confianza en Dios, porque dejo de creer que Dios me va a bendecir, empiezo a preocuparme por los problemas de mañana, cuando Dios me dice, preocupate solo por hoy, cuando me falta la fe, entonces algo se descompone y algo crece.
siguiendo el modelo del maná. El maná, cuando yo juntaba para el día siguiente, porque me faltaba la fe de creer que mañana iba a caer, el maná se descomponía y crecía, ¿qué? Gusanos. Y si yo quiero hacer una aplicación o sacar una reflexión devocional a partir de esto, yo digo, cuando a mí me falta la fe, cuando yo no creo que Dios me va a cuidar todos los días, cuando yo no creo que Dios va a cumplir las promesas, y porque no creo, y porque no confío, y porque no estoy seguro de que me ama, entonces yo empiezo a preocuparme por el día de mañana cuando Dios me dice, preocúpate solo por hoy. Cuando yo estoy viviendo esa realidad, algo se descompone. ¿Qué es lo que se descompone? Nuestra vida espiritual. Se descompone mi relación con Dios. Me empiezo a divorciar de Dios. Porque empiezo a decir, Señor, me las tengo que arreglar solas. Me lo tengo que arreglar solo. No puedo confiar en ti. No me resultas demasiado confiable. Entonces mi relación se va deteriorando. Mi vida espiritual, mi relación con Dios se va deteriorando. La falta de fe deteriora la relación que tenemos con Dios. Porque el hombre y la mujer fueron diseñados para vivir por fe desde el mismísimo comienzo de este mundo. Me gusta hacer una pregunta casi tramposa, pero a ustedes no se las voy a hacer porque ustedes son muy inteligentes. No caerían en la trampa. Pero a veces pregunto, ¿la fe fue necesaria antes del pecado o después del pecado? Ustedes saben que una gran mayoría siempre me ha contestado después del pecado. Como que antes del pecado no hacía falta la fe, después del pecado. Pero ese es uno de los grandes errores que tenemos o que creemos por no leer la Biblia, justamente. O no leerla con detenimiento. Porque fíjense, Adán y Eva antes del pecado. Adán y Eva antes del pecado. Dios, desde el día 1 al día sexto, hasta el día sexto a la mañana, vamos a decir así, creó tierra, animales, plantas, atmósfera, ¿se entiende, no? Todo. El día sexto, después de crear los animales terrestres, crea a Adán. A Adán. Le pide que le ponga nombre a los animales. Luego Adán ve que está solo, como una triste piedra en el desierto, y dice, no, yo estoy incompleto. Todos están completos, está el león y la leona, el cebro y la cebra, el elefanto y la elefanta, y yo estoy incompleto. Entonces Dios hace que Adán caiga en un profundo sueño, se genera la primera cirugía, ¿no? Y le saca, dice, un costado, algunos dicen costilla, pero la palabra es costado, podríamos hablar mucho de eso, pero no lo vamos a hacer ahora. Y a partir de ese costado genera, Dios crea ¿a quién? A Eva. Y entonces se despiertan los dos de la anestesia y Dios le dice, hola Adán, ya nos conocíamos, ¿verdad? Antes de la siesta ya nos conocíamos. Hola Eva, mucho gusto, yo soy Dios. Chicos, dice, chicos, quiero decirles algo. ¿Vieron el Edén? Magnífico, glorioso, maravilloso. Este Edén lo he creado yo para ustedes porque los amo. ¿Cómo sabía Adán y Eva que eso era de verdad? ¿Adán había presenciado la creación? ¿Sí o no? ¿Eva había presenciado la creación? ¿Adán había presenciado la creación de Eva? Era por fe. Ellos por fe tenían que creer que Dios había creado todo de la nada, aunque no lo habían visto con sus ojos. Dios desde el principio, desde antes del pecado, nos diseñó para que tengamos una relación de fe con Él. No es que la fe vino después, ya desde antes, es por fe. Dios diseñó las cosas así, es por fe. Por eso, cuando te falta la fe, te falta lo más básico de lo básico de lo básico para tener una relación ¿con quién? Con Dios. Por eso Dios en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree en Dios tiene que creer que existe, aunque no lo veamos. No tenés fe, listo, estás frito, no vas a tener una relación con Dios jamás, porque con Dios es por fe. Si Adán y Eva tenían que relacionarse con Dios por fe, imagínate nosotros, mucho más todavía.
Entonces, cuando a vos te falta la fe y empezás a preocuparte por los problemas de mañana, cuando Dios te dice, solo preocupate un día a la vez, solo las preocupaciones de hoy. Cuando te falta la fe, lo primero que se descompone es tu relación con Dios. Porque fuimos diseñados para relacionarnos por medio de la fe. Te faltó la fe, listo. Lo primero que se descompone es nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo segundo que, dijimos que algo se descompone y algo se genera, se cría, algo aparece ahí? En el maná eran los gusanos. Y en nuestra relación, entonces, ¿qué se descompone en nuestra relación? ¿Qué se genera? ¿Qué aparece ahí? Rebrota el orgullo. Resucita el orgullo. El orgullo son esos gusanos que te van carcomiendo desde adentro. Ustedes notaron, ¿no? No sé si alguna vez lo vieron, es medio repugnante, no hace falta que lo vean, pero por ahí algún día les tocó verlo sin querer. Los gusanos se comen las cosas de adentro hacia afuera. Si alguna vez vieron un animal muerto, ¿sí? O si alguna vez vieron un animal vivo pero con infectado de gusanos, los gusanos no se ven en la superficie. Los gusanos comen de adentro hacia afuera. Así es, cuando a mí me falta la fe, cuando desconfío de las promesas de Dios, del cuidado y del amor de Dios, mi relación con Él se descompone y mi orgullo crece y comienza a comerme desde adentro. Y si yo no pongo un freno a eso, si yo no tomo decisiones correctas para cambiar el rumbo de mi vida espiritual, entonces yo finalmente termino viviendo una vida independiente de Dios, sin Dios. ¿Que no fue acaso ese el pecado de Adán y Eva? El pecado de Adán y Eva no fue comer la fruta, esa fue la consecuencia. Fíjense que el pecado de Adán y Eva fue, en primer lugar, a Eva le faltó la fe, le faltó fe en el discurso de Dios. Y en segundo lugar, porque le faltó fe en el discurso de Dios, se independizó de Dios y empezó a caminar la vida guiada por sus propios criterios, que no eran propios, eran de Satanás. Pero cuando vos te independizás de Dios, quedás vulnerable a los consejos, sugerencias y tentaciones ¿de quién? De Satanás. Así que estaba Eva, dicho de otra manera, dicho en otras palabras, Eva llegó al árbol del conocimiento del bien y el mal y se encontró con que el discurso de Dios, todo esto lo he creado para ustedes porque los amo, pero de este árbol no tienen que comer. El discurso de la serpiente, de Satanás, Dios es mentiroso, no quiere que comas del árbol porque vas a ser como él. Y ahora Eva no tenía evidencia de que Dios había creado todo porque era por fe, pero tampoco tenía evidencia de que lo que decía la serpiente era verdad, tampoco. Entonces Eva dijo, ¿pongo la fe acá? ¿Confío en lo que Dios me dijo o confío acá en lo que Satanás me dice? ¿Tengo fe en la palabra de Dios o tengo fe en la serpiente? ¿Y qué hizo Eva? Trasladó su fe de la palabra de Dios a la serpiente. Le faltó fe para creer en la palabra de Dios. Y cuando vos dejás de tener fe en Dios y en su palabra, entonces te independizás de Él, porque ya dijimos que desde el principio Dios nos guió y nos diseñó para tener una relación de fe con Él. Cuando yo dejo de tener fe en la palabra de Dios, me independizo de Dios y entonces empiezo a tomar decisiones propias. Y entonces dice, Dios me dijo que no, pero yo ahora como estoy independiente, me independicé de Dios y sí, la voy a comer. Sí, la voy a comer. Y ahí empezó el problemón. Pero el problemón no empezó cuando empezó a comer. ¿El problemón dónde empezó? Cuando te faltó fe en la palabra de Dios. Entonces a vos te falta fe en la palabra de Dios y entonces empezás a tomar tus propias decisiones. Son mis decisiones. No. Cuando te independizaste de Dios, tus decisiones son guiadas, sugeridas, ¿por quién? Por el enemigo de Dios. Y no quiere decir que sean cosas malas. Pueden ser cosas buenas, pero que no están dentro del plan de Dios. Y ahí ya eso también es un problema. Entonces cuando nos falta la fe, cuando decidimos no confiar en Dios, algo se descompone en mi relación con Él. Y algo se genera y se empieza a criar ahí y desarrollar mi orgullo, que me va comiendo de adentro hacia afuera. Y así estamos. Lo bueno es que no importa la situación en que te encuentres,
No importa la situación en que te encuentres, siempre estás a tiempo de volver a Dios. Siempre estás a tiempo de volver a Dios. Siempre estás a tiempo de levantarte una mañana o caer al final del día y decirle, Señor, hasta ahora he vivido una vida sin ti, sin ti. Quiero empezar a vivir una vida contigo y necesito fe para poder vivir una vida de confianza en ti. Los discípulos lo entendieron y en un momento determinado lo vieron a Jesús y le dijeron, Maestro, Jesús, aumentanos la fe. Se daban cuenta que les faltaba fe para vivir la vida tal como Dios quería que la vivieran. Aumentanos la fe. Y Jesucristo no le dijo que se las iba a aumentar. No sé si ustedes notaron la respuesta. Jesucristo no dijo, sí, ¡pling! Listo, les aumenté la fe. Jesucristo les dijo, miren chicos, si toman la fe que tienen ustedes, que es como un grano de mostaza, y la ejercen, la ponen en práctica, la ponen en funcionamiento, ustedes podrían decirle a esta montaña, o este árbol, dice otra versión, ¿no? Sal de aquí, plántate en el mar. Entonces Jesucristo les dijo, chicos, no es que ustedes no tienen fe, es que la fe que yo les he regalado, ustedes no la quieren ejercer. Entonces no importa cuán bajo hayas caído, no importa si vivís cosechando la amargura de una vida llena, de una vida sin Dios y cosechando todas las amarguras de vivir una vida sin Dios. Si hoy decidís empezar a vivir por fe, Dios ya puso fe en tu corazón. Es cuestión de que la uses. Y la fe es como un músculo, ¿no? Si la usás, se fortalece. Y si no la usás, usemos el músculo de la fe para tener la relación que Dios quiere que tengamos con Él. Relación que nos va a permitir vivir un día a la vez, sin las angustias del mañana. Sencillamente avanzando con la ayuda de Dios para resolver las angustias del presente. Los invito a vivir un día a la vez. Amén.